Vimos entonces que existen dos componentes de estructura secundaria. Una es la hélice alfa, que se enrolla tridimensionalmente en forma de hélice, la cual, cierto, va a estar estabilizada a través de puentes de hidrógeno. Y esta cadena polipeptídica también puede plegarse en forma de lámina, a eso llamamos conformación beta, también estabilizada por los puentes de hidrógeno. La estabilidad de una hélice alfa está dada por la presencia de aminoácidos que no causen quiebres en esta forma helicoidal. Por ejemplo, aminoácidos que son pequeñitos, como la glicina, aminoácidos que tienen un anillo de 5 miembros, como la prolina, no van a ser abundantes en una estructura de hélice alfa. ¿Qué pasa con los grupos cargados, que es la figura que estamos viendo a la izquierda? Esos grupos que tienen carga positiva o negativa van a quedar alejados dentro de la hélice para así no colapsar la estructura, para poder mantener esta estructura helicoidal que tiene 3,6 aminoácidos en cada vuelta, que están a una distancia entre vuelta y vuelta de 5,4 angstrom. El angstrom es una medida de longitud a nivel de moléculas. El tipo de estructura secundaria que yo les mencionaba es la conformación beta o plegamiento beta, que puede ir en forma antiparalela, como se describe aquí en la diapositiva, en el cual la hebra polipeptídica, ¿cierto?, viaja hacia la derecha, luego en el sentido a la izquierda y luego nuevamente hacia la derecha. Este sentido que va en uno y otro es un plegamiento antiparalelo. Si lo viéramos de lado, veríamos la estructura que estamos observando abajo, en donde una hebra queda vecina a la siguiente y a la siguiente y se estabilizan entre sí a través de interacciones de puentes de hidrógeno que están representados en el plano de esta figura. También se pueden ordenar en forma paralela, es decir, que todas las hebras van en un mismo sentido. ¿Y cómo existiría una unión entonces entre esta hebra y la siguiente? Es a través, ¿cierto?, de una vuelta que va por encima del plano, uniendo una hebra con la siguiente y formando esta estructura plana llamada conformación beta. Todas esas estructuras secundarias que acabamos de ver están inmersas dentro de algo más grande. No, dependiendo de la proteína, vamos a observar un plegamiento u otro. ¿A qué me refiero? Si la función de la proteína es transportar algún grupo o permitir el paso de moléculas a través de ella, la proteína va a adquirir esta forma cilíndrica como la de esta porina. Aquí al medio de la proteína va a atravesar, por ejemplo, agua y por lo tanto va a haber un espacio para que las moléculas de agua difundan libremente a través de ella, a través de su interior. Es decir, que van a haber aminoácidos que tengan la capacidad, ¿cierto?, de permitir ese paso de moléculas de agua. Si la función de la proteína es otra, por ejemplo, llevar a cabo una reacción química y necesita un ion metálico dentro de su sitio activo, lo va a unir y va a adquirir otra forma. La forma de la proteína, si tiene más o menos contenido de conformación beta o más de hélice alfa, va a estar determinado por la función de la proteína. Y por eso son todas distintas las proteínas. Vamos a tener una función que puede ser la de llevar a cabo una reacción química, la de transporte, la de funcionar como una hormona, la de participar de reacciones químicas dentro del metabolismo, como esta quinasa que estoy indicando acá abajo, etc. Vamos a tener una múltiple variedad de funciones dentro de las proteínas y en la estructura que adopte la proteína tridimensionalmente va a estar de acuerdo con esa función. Si ustedes observan dentro de la imagen que se muestra en la izquierda, no de nada, Josefina, vemos el contenido de hélice alfa ahí retratado en la figura. Y hacia la derecha, ¿cierto?, va a estar los otros contenidos de estructura secundaria que ella tenga. Cuando observamos la proteína completa, ¿cierto?, en un plegamiento tridimensional, como se señala aquí en la leyenda de la diapositiva,
estamos viendo la estructura terciaria de la proteína. Esta estructura terciaria está estabilizada por todas las interacciones que nosotros ya habíamos visto anteriormente y que son las interacciones débiles. Es decir, esta proteína está estabilizada por interacciones electrostáticas, está estabilizada por interacciones hidrofóbicas. ¿Qué otro tipo de interacción débil tenemos en las proteínas? Ayúdenme, chicos. Fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno. Nos falta una sola. Están las interacciones iónicas o electrostáticas, las hidrofóbicas, nos falta una. Puentes disulfuro. Puentes disulfuro también, a pesar de que no son débiles, ¿cierto? Son una interacción fuerte. Estos puentes disulfuro van a estabilizar también la estructura de una proteína en su estructura terciaria. Pueden permitir el plegamiento de la proteína para que adquiera la forma necesaria o también, en el caso de que exista un plegamiento mayor, es decir, que haya más de un dominio en la proteína, estabilizar la estructura cuaternaria. ¿Cuándo hablamos de estructura cuaternaria? Cuando nosotros tenemos u observamos más de un dominio dentro de la estructura. Aquí hay un dominio que está marcado en amarillo, lo voy a volver a marcar. Voy a utilizar el color anaranjado para marcar el dominio que está delante de ustedes y voy a utilizar el color rojo para marcar el dominio que va por detrás de este. Son dos dominios. ¿A qué me refiero con dominio? Imagine todo su cuerpo, todo usted. Es un dominio, como el dominio de una proteína. Si yo me fijo solo en su manito, voy a estar observando una parte de su cuerpo. Eso va a ser un motivo. Es decir, que yo puedo observarle a una proteína toda su estructura terciaria, por así decirlo, y eso va a ser un dominio. Si yo observo de esta proteína solo un trocito de ella, una fracción, voy a estar observando un motivo. ¿Ya? Ahora bien, cuando hablo de estructura cuaternaria, estoy hablando más de un dominio, es decir, que la proteína forma un dímero, como en la estructura, aquí lo tenemos, un trímero, 3 monómeros, un tetrámero, 4 monómeros, un pentámero, un dodecámero, cuando hay 12, etc. Hay distintas conformaciones de estructura secundaria que puede cuaternaria que puede adoptar una proteína. ¿Y para qué? Es porque tienen una función específica que necesita de esa estructura cuaternaria. Por ejemplo, comparemos dos proteínas en su estructura terciaria y cuaternaria. La mioglobina transporta oxígeno en el músculo, pero es solo estructura terciaria, ya que está enrollada o plegada en un dominio. Cuando hablamos de la hemoglobina, hablamos de una proteína que tiene 4 dominios, es decir, es un tetrámero, tiene 4 sitios para poder unir oxígeno y es la que circula por nuestro torrente sanguíneo, transportando el CO2 hacia los pulmones y llevando oxígeno hacia todos los tejidos. Dos proteínas que cumplen una función similar, pero que tienen diferente estructura. La mioglobina, que tiene estructura terciaria, y la hemoglobina, que tiene estructura cuaternaria. ¿Qué tipo de interacciones estabilizan la estructura cuaternaria? Las mismas interacciones débiles que habíamos visto para la estructura terciaria y los puentes disulfuro, es decir, puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, interacciones iónicas o electrostáticas, interacciones hidrofóbicas, y puentes disulfuro también estabilizan la estructura cuaternaria. Así entonces hemos visto el plegamiento de una proteína desde la formación inicial
que es su estructura primaria. Lo explico, Dayana. Y luego, como este se pliega tridimensionalmente para formar dos tipos de estructuras secundarias, la hélice alfa y las conformaciones beta. Como estas adquieren una estructura tridimensional espacial, formando la estructura terciaria. Y finalmente, cuando tenemos más de un monómero de proteína, más de un polipéptido plegado, o el mismo polipéptido plegado en más de un dominio, vemos la estructura cuaternaria. Cuando hablamos de dominios y motivos, estamos hablando de la cadena polipeptídica y su plegamiento. Por ejemplo, esta es la proteína piruvato quinasa. Esta quinasa lleva a cabo la formación de una molécula de ATP dentro de la glicólisis. Si usted se fija, el autor del libro ha utilizado un color azul para separar una parte de la estructura de esta proteína, luego un color rojo, luego un color en verde. Y ha descrito, ¿cierto?, cada uno de estos colores como un dominio. ¿A qué se refiere? A que el plegamiento tridimensional espacial va a mostrar diferentes monómeros dentro de la estructura tridimensional espacial de la proteína. ¿Se entiende? Sí. No. A ver. No, Josefina. También en la estructura terciaria puede haber puentes disulfuro. Hay proteínas que tienen solo estructura terciaria y que también tienen puentes disulfuro. Aquí no aparece ningún ejemplo, pero voy a dibujar uno. Imaginemos, volvamos al inicio. Hebra polipeptídica. Eso es estructura primaria. La hebra se pliega formando hélices alfa. Las conformaciones en beta se dibujan en forma de flechas. Y voy a dibujar una nueva hélice alfa que venga por detrás. Esas son estructuras secundarias, porque he separado hélice alfa, conformaciones en beta, hélice alfa. ¿Qué pasa si yo a esta estructura la observo desde lejos? Me salgo de ver estructuras secundaria y terciaria y la observo como un todo. Si la observo como un todo, estoy observando algo llamado dominio. Voy a usar el rojo. Eso le decía, imagine todo su cuerpo, es un dominio. Vea y use algo así como una lupa, en este caso para una molécula, que no se ve a simple vista, para observar una parte de esa estructura. Imagine que quiero observar solo esta hélice alfa y las conformaciones en beta. ¿Qué estoy observando? ¿Toda la molécula de proteína? No, estoy observando una región de esa proteína que es justo esa hélice alfa y las dos conformaciones en beta. ¿Qué estoy haciendo entonces? Estoy observando algo así como decir, voy a observar la orejita de la profesora, no voy a observar a toda la profesora. Entonces estoy hablando de un motivo. Estoy observando una región dentro de la estructura grande. No estoy observando todo lo grande, sino un pedacito de esa estructura grande. ¿Ahora sí se entiende, Josefina? ¿Sí? Ya. ¿Qué pasa si dentro de esa estructura que hemos dibujado como estructura terciaria, ¿cierto? Todo el plegamiento, existieran interacciones de puentes disulfuro, aquí o aquí, que estoy marcando en azul? ¿Pueden existir en la proteína? Claro que sí, porque eso va a ayudar a que estas hélices alfa que ha dibujado la profesora en el ejemplo permanezcan cercanas y que estas conformaciones beta, por casualidad, se plieguen y se acerquen, no se alejen. ¿Esas puentes disulfuro pueden estar en la estructura terciaria? Sí. ¿Pueden estar en una estructura cuaternaria? Sí, porque en la estructura cuaternaria,
Cuando nosotros tenemos más de un dominio, imaginemos un dímero, podrían unir un monómero con otro monómero. Cuando estamos hablando de estructura cuaternaria, podemos hacer referencia a que cada dominio, cada uno de estos dominios, también es equivalente a llamarlo monómero. Es una palabra que también se utiliza para mencionar a ese dominio. Es decir, que la proteína que tengo a la derecha tiene un dominio, dos dominios, es decir, que tiene un monómero, dos monómeros, y por tener dos monómeros es un dímero de estructura cuaternaria. Este que está a la izquierda, que hemos dibujado, ¿cierto? Y encerrado en color anaranjado, es un monómero y solo es una estructura tipo terciaria. La terciaria es solo un monómero. La cuaternaria es de 2 hacia arriba. ¿Se entiende? También pueden unir estructuras mayores, como le decía. Si acercáramos algo así como una lupa y observáramos la interfase de los dominios entre monómero y monómero en la estructura cuaternaria, también podríamos ver en algunas proteínas puentes disulfuro. ¿Sí? No son exclusivos para unir el mismo polipéptido, también sirven para unir monómeros y formar dímeros o formar trímeros, tetrámeros, etc. ¿Se entiende ahora, chicos? Entonces, una vez comprendido esto, podemos volver a la diapositiva de los dominios y entender que cada uno de estos dominios es un plegamiento de la proteína y va en conjunto a darle la función que ella posee. ¿Ya? Como dice ahí, es una parte de esa cadena polipeptídica que tiene un plegamiento propio y es independiente del resto. Se fijan que sigue unida al resto de la proteína, pero en este trozo de proteína vemos una orientación de las cadenas polipeptídicas en forma de conformaciones beta distinta a la de abajo. Abajo vemos una flecha y un tubito. Eso significa conformación beta, hélice alfa. Conformación beta, hélice alfa, es decir, que tiene distinta estructura. Y si bajo a verde, veo una flecha, tubito, 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 es decir, hélice alfa, hélice alfa, hélice alfa, conformación beta. También es distinto de arriba y también es distinto de la primera estructura en azul. ¿Puede una proteína tener tres dominios como esto? Sí, puede existir. Y dentro de esos dominios pueden existir los llamados motivos. Por ejemplo, un motivo podría ser este loop, que es una hebra beta unida a una hélice alfa unida a una hebra beta. Eso es un loop beta, alfa, beta. ¿La estructura de la proteína puede ser solo hélice alfa? Sí, como en los casos que estamos observando aquí abajo, la albúmina sérica, la ferritina, en este caso es la glicosiltransferasa. Y aquí abajo vemos otra proteína que une DNA y que también tiene conformación en forma de estructura de hélices alfa. ¿Hay solo beta? Sí, también los hay. ¿Hay mezcla de ambas estructuras? Sí, las hay. Es decir, que la forma de la proteína, la estructura tridimensional, va a estar condicionada por la secuencia de aminoácidos que ella posea. ¿Y de dónde proviene esa secuencia de aminoácidos? De la información que está guardada en el ADN, ¿cierto? En nuestro ADN, allí se indica qué plegamiento va a tener finalmente la proteína cuando ella se sintetice. Si clasificamos las proteínas de acuerdo a la organización que ellas tienen, ¿cierto? Vamos a tener dos grupos grandes de proteínas. Las proteínas fibrilares, las cuales tienen la función de dar soporte, forma y protección,
y que tienen un ordenamiento solo de un tipo de estructura secundaria, esas proteínas fibrilares están presentes en el colágeno. El colágeno tiene una estructura de triple hélice enrollada sobre sí misma. Imagínense una hélice alfa, sobre esa hélice alfa enrollen otra hélice alfa y sobre esas dos una tercera hélice alfa y traten de estirarlo en su imaginación. No van a poder porque es muy firme y eso hace el colágeno que está presente en la matriz del hueso, en la córnea, en nuestra piel, etcétera, en distintas partes de nuestro cuerpo, da firmeza, soporte, ¿cierto? La alfa queratina de su cabello tiene estructuras solo de hélice alfa unidas, ¿cierto? Una hélice a la otra a través de puentes disulfuro. Y esos puentes disulfuro son los que le dan la estabilidad. ¿Qué pasa con la alfa queratina? La alfa queratina, al tener hélice alfa, puede estirarse y volver a su forma original. Si usted toma uno de sus cabellos en este instante y lo estira, y luego lo suelta, va a ver que el cabello se alarga y luego vuelve a la forma que tenía originalmente. Y en el caso de la fibroína de la seda, tenemos una proteína que tiene solo estructura de conformaciones en beta. Es suave, ¿cierto? Le da suavidad a la estructura de la seda en sí y no se puede estirar porque esa conformación beta no da, ¿cierto? Para que podamos estirarla. Existe otro gran grupo. Y otra cosa se me olvidó mencionar aquí. Las proteínas fibrilares son insolubles en agua. Nunca se van a disolver. Si usted agrega, por ejemplo, uno de sus cabellos a un vaso con agua y trata de disolver las proteínas presentes, la alfa queratina, no lo va a lograr. Si echa una uña a un vaso con agua que también tiene alfa queratina, no se va a disolver. Es insoluble en agua, ¿ya? Pero en el caso de las proteínas globulares son solubles en agua y tienen una diversidad de funciones. Estas proteínas, ¿cierto? Pueden ser enzimas, es decir, proteínas que llevan a cabo reacciones químicas, pueden ser proteínas que regulan, como la insulina y el glucagón, que controlan los niveles de glucosa sanguíneo. Pueden ser proteínas que transportan moléculas como la mioglobina, la hemoglobina. Pueden ser moléculas, ¿cierto?, que participan de la expresión génica, ¿cierto? También las vamos a tener allí. Es decir, que es un amplio grupo de proteínas que son solubles en agua, que tienen un ordenamiento tridimensional de un tipo o más de un tipo de estructura secundaria, van a plegarse y tener estructuras terciarias y en algunos casos también cuaternarias, y no las podemos ver si las tenemos en una solución acuosa, porque son solubles en agua. Bien, y aquí terminamos con proteínas. ¿Existe alguna duda acerca de lo que hemos conversado hasta aquí? Perfecto. Vamos a cambiar de tema entonces y les voy a pedir que abran sus PowerPoint de enzimas, que es lo que sigue a continuación. Si me preguntaran qué son las enzimas, así de solo verlo aquí en la diapositiva, ¿cierto? Son moléculas de proteína, como seguramente le dijo su profesor de enseñanza media, ¿cierto? Las enzimas, todas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas. ¿A qué se refería? A que existe un grupo de proteínas globulares que tienen la función de llevar a cabo reacciones químicas, acelerar la velocidad de una reacción química, actuar como un catalizador biológico, y todas ellas son proteínas. Pero si yo me pongo a analizar el gran grupo que existe de proteínas en general, no todas dentro de ese grupo van a ser enzimas. Existen proteínas de transporte, proteínas con funciones hormonales, proteínas que tienen función de
de dar resistencia, de dar movilidad, etc. Hay una gran cantidad de proteínas con diversas funciones y una de esas funciones es la de catalizar reacciones químicas y esa es la que vamos a ver, las enzimas. Las enzimas son biomoléculas, son proteínas. Aquí tenemos una estructura que muestra un diagrama de la proteína en gris y en rojo la molécula que está uniendo a un sitio especial dentro de su estructura. Dice que algunas requieren de algún grupo químico adicional, que puede ser un cofactor, un ion metálico, lo vamos a ver en las diapositivas que siguen, o bien una coenzima, que es un grupo orgánico. Y hay dos términos que aparecen aquí marcados en rojo. Cuando hablamos solo de la estructura en gris, solo de la estructura de la proteína, solo la cadena polipeptídica, estamos hablando de la apoenzima o apoproteína. Si hablamos de esta estructura proteica unida a otra entidad que puede ser un ion metálico, como el ion férrico, o puede estar unida a un grupo orgánico, como el piredoxalfosfato, en ese caso, cuando la estructura proteica está unida a algún grupo, hablamos de holoenzima. Vamos a volver a tocar este tema acá. Las enzimas pueden unir un cofactor cuando se trata de iones o moléculas inorgánicas. Aquí hay una enzima en la figura de abajo en verde. Está uniendo un sustrato, pero para unir ese sustrato necesita de un ion metálico, el cobalto más 2. Ese ion cobalto más 2 estaría actuando entonces como un cofactor de la enzima. Se une al sitio activo de la enzima, lo vemos en la segunda imagen, y entonces la enzima adopta la estructura necesaria para unir al sustrato en rojo. ¿Se fijan que cuando no estaba unido el ion metálico, la enzima no podía unir al sustrato rojo, no lo acomodaba bien? Pero que cuando se unió el ion metálico, sí cambió la estructura de la proteína y unió perfectamente al sustrato que está en rojo. ¿Qué otro tipo de moléculas pueden unirse a una enzima? Una molécula que sea orgánica. Y aquí voy a cambiar de lápiz. Una molécula orgánica, como por ejemplo muchas de las vitaminas, funcionan como coenzimas. Ellas van a unirse a una proteína y van a formar, ¿cierto?, una unión entre ese grupo orgánico y la proteína, preparándose para la unión del sustrato, al igual que en el caso anterior. Cuando tenemos la enzima y estamos viendo solo la cadena polipeptídica plegada tridimensionalmente, hablamos de apoenzima, es decir, estamos mencionando a la enzima, pero solo en su cadena polipeptídica. Eso es apoenzima. Cuando tenemos la apoenzima unida a un cofactor o coenzima, hablamos de holoenzima. ¿Se entiende ahora? Cuando está solita, se llama apoenzima. Cuando está unida a su cofactor o a su coenzima, se llama holoenzima. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Perfecto. Ejemplos de cofactores. Ejemplos de iones inorgánicos que se unen. El ion cobre más 2, que se une específicamente a la citocromoxidasa. Por ejemplo, la arginasa, que une manganeso más 2, o la anhidrasa carbónica, que une zinc más 2. Son ejemplos de proteínas que cumplen función enzimática y que unen a su sitio activo iones inorgánicos. Existen otras moléculas que unen complejos orgánicos o grupos orgánicos. Por ejemplo, la coenzima A, que transfiere grupos acilos, necesita, ¿cierto?, es una coenzima. Esta coenzima proviene del ácido pantoténico. El ácido pantoténico lo obtengo del complejo B. La biotina la obtengo del complejo B. La vitamina B12 la obtengo de las vitaminas del complejo B. La riboflavina también.
la niacina, ¿cierto? A través del ácido nicotínico, la vitamina B6, que es el folato, y la tiamina, son importantes dentro del metabolismo, participan como coenzimas, todas ellas son coenzimas, coenzima A, la biosina, el lipoato, la flavina, el NAD, el piridoxalfosfato, el tetrafolato, la tiamina pirofosfato son muy importantes dentro del metabolismo. De hecho, si un paciente no consume el complejo B, no va a poder llevar a cabo el metabolismo de los hidratos de carbono, de los lípidos y de los aminoácidos. ¿Qué puede generarse en el individuo? La muerte. Si no consumo estas importantes vitaminas que funcionan como coenzimas dentro del metabolismo. Para clasificar las enzimas existe, ¿cierto?, una clasificación que las agrupa en 6 grandes grupos. El grupo número 1 es el grupo de las oxidorreductasas. Son enzimas que transfieren electrones. Vamos a verlas. Aquí las tenemos. Oxidorreductasas participan de la transferencia de electrones. La alcohol deshidrogenasa y la aldehído deshidrogenasa son ejemplos de estas enzimas que transfieren un electrón desde un alcohol o un aldehído hacia NAD+. La alcohol deshidrogenasa toma la molécula llamada etanol y la transforma en un intermediario llamado acetaldehído. Para ello, ¿cierto?, vamos a cambiar una función orgánica que era un alcohol y transformarla en un aldehído. Estamos oxidando la molécula. Y a la vez, la aldehído deshidrogenasa puede tomar este acetaldehído y transformarlo en un ácido, oxidando aún más la molécula. Eso significa entonces que estamos viendo una reacción que es una oxidorreducción. Hay transferencias de electrones que son transferidos a NAD+ para que se reduzca a NADH, y una molécula que está oxidándose de una función alcohol hacia una función aldehído. ¿Sí? Segunda clasificación, transferasas son moléculas que participan de la transferencia de grupos. Veamos, las proteínas quinasas que transfieren un grupo fosfato desde el ATP a la cadena lateral de una serina o una treonina, por ejemplo. Aquí tenemos la cadena lateral serina, tiene un CH2OH. La proteína quinasa lo que va a hacer es quitarle un fosforilo al ATP y se lo transfiere a esta serina. Se libera entonces ADP. ¿Dónde quedó el fosforilo? Unido al oxígeno de la serina. ¿Se fijan? Ahí está en amarillo. Y eso permite que esta proteína, ¿cierto?, pueda participar de una cascada de señalización, porque ahora está fosforilada, da la señal de que ocurra algún evento en la célula. ¿Se fijan? Tercer grupo, las hidrolasas participan en reacciones de hidrólisis. Lo que hacen es romper enlaces covalentes introduciendo moléculas de agua. Ejemplo, las nucleasas, que rompen un enlace fosfodiéster entre estos dos nucleótidos que vemos aquí. Aquí está la molécula de agua, agregan la molécula de agua a ese fosforilo y separan ambos nucleótidos. Cuarto grupo, las liasas. Agregan grupos a dobles enlaces o forman dobles enlaces. Aquí tenemos la acción de la fumarasa, que va a agregar una molécula de agua a este doble enlace, generando un simple enlace. Y vemos, ¿cierto?, la adición de esa molécula de agua, causada por esta enzima fumarasa. Quinto grupo, isomerasas. Transfieren grupos dentro de moléculas para generar isómeros. Ejemplo, la fosfoglucosa isomerasa, una enzima que está transformando la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato en el metabolismo de los hidratos de carbono. Transforma, ¿cierto?, este anillo de 6 miembros en uno de 5 miembros, generando un isómero de la molécula. Sexto grupo, las ligasas, las que forman enlaces carbono-carbono, carbono-azufre, carbono-oxígeno y carbono-nitrógeno. Estas enzimas, como la DNA ligasa, catalizan la unión de grupos, en este caso, de un grupo hidroxilo 3' de una hebra de ADN con un fosfato 5' de otra hebra, uniéndolos.
Así entonces, hemos visto 6 grupos distintos en la clasificación internacional de enzimas. ¿Me pueden preguntar esto en la prueba? Sí. Por ejemplo, ¿cómo se llama el grupo de las enzimas? Voy a cambiar de diapo, vamos a hacer un sondeo. ¿Qué nombre recibe el grupo de las enzimas que forman dobles enlaces? Esa es la pregunta. Ahí está en el chat. ¿Qué nombre recibe el grupo de las enzimas que forman dobles enlaces? Imagine que usted tiene que elegirlo entre las alternativas. Eso tiene que saberlo de memoria. ¿Todos están de acuerdo con la respuesta, con las liasas? Revisemos. Sí, las enzimas que forman dobles enlaces o que adicionan grupos, es decir, los desarman, son las liasas. Muy bien, punto para esa prueba. ¿Se entiende entonces? ¿Cómo me podrían preguntar esta materia? ¿Sí? Ya. ¿Cómo trabajan las enzimas? Bueno, la reacción que cataliza una enzima va a ocurrir en el sitio activo. Volviendo a la figura inicial, ¿cierto? Teníamos la estructura de una enzima, de esa manera más o menos, y dentro de esta enzima había una región marcada en rojo en la cual había unido un sustrato. Esa región que estaba marcada en rojo es ese sitio activo. El sitio activo es el sitio donde se lleva a cabo la reacción que cataliza la enzima. ¿Cómo se llama la molécula que se une al sitio activo? Se llama sustrato. Y una cosa importante, las enzimas aumentan la velocidad de la reacción, pero ojo, nunca van a afectar el equilibrio de una reacción. Ellas no afectan el equilibrio, solo aumentan la velocidad, permiten que la reacción ocurra muy, muy rápido, pero no van a alterar el equilibrio que tiene la reacción. No interfieren con la reacción en sí, solo la agilizan, la vuelven más fácil de que ocurra. ¿Cómo trabajan entonces? Ellas tienen especificidad por sustrato. Eso quiere decir que el sustrato va a unirse a una enzima para que ella pueda llevar a cabo la acción catalítica, es decir, para que ella lleve a cabo la reacción. Segundo, dice que hay una especificidad de acción. La reacción está catalizada por una enzima específica. Si quiero degradar glucosa dentro de una célula muscular, utilizo una enzima específica llamada exoquinasa. Si la quiero degradar la molécula de glucosa en el hígado, utilizo una enzima especial llamada glucoquinasa, que es específica del hígado. Es decir, que cada reacción que ocurre en mi cuerpo está catalizada por una enzima particular. No hay una enzima que lleve a cabo más de una función catalítica. Ellas reconocen a su sustrato incluso tridimensionalmente. Aquí tenemos una molécula de enzima en verde. Está dibujada como Pac-Man, pero no son tan rígidas las enzimas. Tienen un sitio activo, que es el sitio donde unen el sustrato. El sustrato, que es la molécula A que está dibujada en rojo, está aquí abajo. El sustrato se va a acomodar al sitio activo, va a llevarse a cabo la reacción, es decir, se van a formar los enlaces de los productos. El producto se genera en el sitio activo de la enzima, se libera y nuevamente la enzima queda libre para iniciar nuevamente la misma reacción. Escrito con símbolos sería como lo que tenemos aquí. Enzima más sustrato forman el complejo enzima-sustrato. Una vez que se ha formado el complejo enzima-sustrato, se lleva a cabo la reacción y se genera el producto en el sitio activo y queda un complejo enzima-producto. Cuando el producto ya se ha formado, la enzima lo libera el producto y queda libre para un nuevo ciclo catalítico. Queda libre para una nueva reacción. ¿Se entiende?
Cuando observamos una reacción química no catalizada por enzima, porque estamos viendo aquí que no hay presencia de un catalizador, tenemos que distinguir, ¿cierto?, algunos puntos dentro de este perfil de energía. Primero, se grafica en el eje Y la energía libre o la diferencia de energía, es decir, que en este eje puedo dibujar el delta G, que sería la variación de energía, o bien puedo dibujar solo G, es decir, la energía libre del sistema. Y abajo, en el eje X, la coordenada de reacción. Esta coordenada de reacción puede significar el paso de los sustratos a los productos, puede significar el cambio de enlaces, el estiramiento de enlaces, etc. Yo puedo observar en esta coordenada de reacción lo que yo quiera. En este caso estamos observando el paso de sustratos a productos. S es la denominación para escribir sustrato y P es la abreviación para escribir producto. ¿De acuerdo? Sustrato que pasa a un producto. La reacción parte de un valor de energía, alcanza un máximo, es lo que estamos viendo en la curva, y luego decae. Este máximo es el llamado estado de transición. El estado de transición se dibuja como un gato que tiene solo una rayita hacia abajo. Este estado de transición es un estado ambiguo en el que ni todos los enlaces de los sustratos se han roto, ni se han formado todos los enlaces de los productos. Es un estado que está indicando el paso hacia la formación de productos. No dura mucho, es un paso transitorio dentro de la reacción misma. Va a formarse el estado de transición e inmediatamente la reacción pasa a la formación de los productos. El producto, ¿cierto?, está en este caso a un nivel más bajo de energía que el sustrato. ¿Cómo puedo saber cuánta energía se está ocupando en esta reacción? Fácil. Tiro una línea extrapolando, ¿cierto?, desde el valor de energía que partí con los sustratos hasta el valor alcanzado por los estados de transición y obtengo un valor de energía al cual voy a llamar E sub A, que es la energía de activación. Voy a volver a marcarlo para aquellos que no vean el color anaranjado. E sub A es la energía de activación. ¿Y qué es la energía de activación? La energía que yo tengo que darle a esta reacción para que el sustrato se transforme en producto. Es toda esta cantidad de energía que está marcada con esta llave. Esa es la energía de activación. ¿Y qué era el estado de transición? Un estado molecular de la reacción en el que los sustratos están transformándose en productos. No se han roto todos los enlaces de los sustratos, ni se han formado todos los enlaces de los productos. Usamos una enzima, cambia el perfil. Fíjense que acá abajo en azul está el sustrato, se une a la enzima, forman el complejo enzima-sustrato, decae la energía, luego aumenta la energía hasta alcanzar el estado de transición, se forma el complejo enzima-producto y finalmente se libera el producto de la enzima. ¿Cuánta energía ocupo en una reacción catalizada por una enzima? Hago el mismo ejercicio. Parto desde donde están los sustratos hasta alcanzar el estado de transición y en este caso me doy cuenta que están ocupando un tercio de la energía que yo utilizo para generar la misma reacción sin catalizador, sin enzima. Es decir, que la enzima está desviando la reacción a través de un camino que requiere menor energía de activación y que a la vez hace más rápida esta energía de activación. Cuando nosotros tomamos un sustrato y lo transformamos en producto, podemos escribir algo llamado constante de equilibrio. En química ustedes les enseñaron que una constante de equilibrio en un sistema es igual a las concentraciones molares de quienes se encuentren en los productos elevado al coeficiente estequiométrico, que en este caso es 1 y no se anota, dividido por las concentraciones molares de quienes sean reactantes, en este caso el sustrato, elevado a su coeficiente estequiométrico. Esa es la constante de equilibrio de este sistema.
¿Podría yo determinar, utilizando esta ecuación, la energía del sistema? Sí, diciendo, por ejemplo, que delta G de la reacción es igual a menos RT por el logaritmo natural de la constante de equilibrio de este sistema. Es decir, que la energía de una reacción química puede ser cuantificada, puede ser medida. ¿Sí? Las enzimas entonces lo que están haciendo es acelerar una reacción bajando la energía de activación. Cuando tengo una reacción no catalizada, ocupo una gran cantidad de energía de activación. Cuando tengo una reacción catalizada por una enzima, ocupo una pequeña cantidad de energía de activación. Se disminuye esta energía porque la enzima está acelerando la reacción tal que ocupemos menos energía. Y aquí está la comparación. Hay una diferencia notable entre la energía que necesitamos para una reacción catalizada por enzima que para una reacción no catalizada. Las enzimas entonces van a acomodar el sustrato en el sitio activo y van a permitir que se lleve a cabo la reacción porque van a tener residuos o cadenas laterales de sus aminoácidos que van a permitir estabilizar este sustrato dentro del sitio activo. En este caso, por ejemplo, vemos una proteína, que es una enzima, que tiene un aminoácido de serina en su sitio activo y una histidina que van a participar de esta reacción acomodando bien este sustrato y de hecho participan de la reacción misma de la enzima. Es decir, que los aminoácidos del sitio activo también pueden participar de la reacción. ¿Cómo? Si imaginamos, como dice el señor Leninger, una reacción catalizada por una enzima que obviamente no existe, pero que está hecho para este ejemplo solamente, llamada varasa, la cual tiene la capacidad de doblar una barra metálica y romperla a la mitad. Vamos a ver entonces con la varasa los ejemplos B y C. Si vemos la reacción no catalizada sin utilizar enzima, sería tomar una barra de metal, doblarla y luego cortarla en dos trozos. Eso significa que en una curva, en un perfil de energía, vamos a partir con la barra de metal en los sustratos, alcanzamos el estado de transición que sería la barra doblada y luego en los productos tenemos dos trozos de barra. La energía necesitada para esta reacción es muy grande. ¿Qué pasa si utilizáramos una enzima que sea complementaria al sustrato? Es decir, que acomode muy bien al sustrato en el sitio activo. Aquí lo tenemos. Esta enzima varasa de este ejemplo va a tener magnetos en su estructura, en su sitio activo, para acomodar la barra de metal y permitir el paso al estado de transición. Pero ojo, si yo observo esto en un perfil de energía, sería la línea azul. Dice, necesito unir el sustrato, se estabiliza también en el sitio activo que cae un pozo energético y luego doblar la proteína, doblar el sustrato, cuesta tanta energía que tengo que salir de ese pozo energético y alcanzar el estado de transición. Esta diferencia de energía desde el pozo energético, que es lo más bajo en energía que encuentro, hasta el estado de transición, es más grande que la energía que yo necesitaba para doblar esa barra de metal sin utilizar una enzima. ¿Podrá un sistema biológico entonces necesitar tanta energía para sus enzimas que sea necesario, cierto, acomodar muy bien el sustrato, pero pasar al estado de transición nos cueste tanto? No, esto no va a ocurrir y por eso aquí no aparece a la derecha ningún tratamiento para esta barra de metal, porque ese tipo de enzimas haría inviable la vida, no podría existir la vida. En cambio, si usamos una enzima complementaria al estado de transición, vamos a tener una enzima que, claro, acomoda el sustrato, pero acomoda perfectamente el estado de transición. De hecho, adopta la forma del estado de transición acomodando la barra doblada y por lo tanto pasar al producto, es decir, romper la barra va a ser fácil. Eso significa ocupar esa cantidad pequeñita marcada en la flecha azul de energía. Esa energía de activación es un tercio aproximadamente de la flecha negra y es un cuarto de la flecha azul que teníamos más arriba.
Es decir, que siempre en las enzimas que estemos observando dentro del metabolismo de los seres vivos, vamos a encontrar enzimas complementarias al estado de transición. ¿Sí? ¿Qué tipo de enzimas entonces utilizan nuestras células? ¿Serán que llevan a cabo reacciones sin enzima? ¿Será que llevan a cabo reacciones con enzimas complementarias al sustrato? ¿O utilizan enzimas complementarias al estado de transición? ¿Cuál de las letras sería correcta? ¿La A, la B o la C? La C, muy bien. Existen grupos dentro de las proteínas que tienen, ¿cierto?, la posibilidad de participar de una reacción química. En este caso, de actuar como donores de protones o de aceptores de protones. Los aminoácidos que tienen carga negativa en su cadena lateral, como el glutámico o el aspartico, tienen, ¿cierto?, la propiedad de donar ese protón del grupo ácido, del carboxilado, y transformarse en un CO menos. La lisina y la arginina tienen un grupo amino. La cisteína tiene un grupo sulfidrilo. La histidina, cuando partimos, ¿cierto?, con la histidina pH 1 y hasta pH 6 la vemos protonada. Tiene ese protón en su grupo amino. La serina es un hidroxilo que puede liberar ese protón. Y la tirosina, si bien es un aromático, también tiene un grupo hidroxilo que puede liberar un protón. Ese protón puede ser liberado en una reacción química o bien el grupo puede estar ionizado y recibir un protón dentro de una reacción catalizada por una enzima. En el caso de la proteína que vimos anteriormente, en esta, la serina que vemos en la tabla, esta, en la reacción está desprotonada, capta un protón y de esa manera actúa como una base abstrayendo un protón y participa de la reacción catalizada por la enzima que está mostrada en esta figura D. ¿Ya? Ese es un ejemplo de residuos de aminoácidos que participan dentro de reacciones químicas. ¿Y cómo funciona esto de las reacciones? Imaginemos que tenemos una fábrica de computadores. Para poder llegar a formar el computador, necesitamos utilizar implementos. Esos son los sustratos que están retratados con la letra S. Para poder generar, ¿cierto?, esta formación del computador, necesitamos ensamblar todos estos componentes, ¿cierto? Los ensamblamos y llegamos al complejo enzima-sustrato. Y una vez que están correctamente ensamblados, generamos el computador. Y eso sería el producto. Obviamente estas imágenes son antiguas, ustedes no conocen computadores que tengan torres y pantallas que tienen tubos catódicos. Ustedes conocen las pantallas planas, pero es lo mismo principio. Junto componentes, los ensamblo y luego formo el computador. ¿Sí los conocen? Oh, pensé que no, que se habían perdido esa parte de la historia. Bien, si escribimos la velocidad de la reacción, tenemos que hacerlo en función, sí, yo también tengo uno, en función, aquí faltó una flechita, del proceso que sea más lento. Imaginemos que tenemos todos los componentes. Ensamblar ese computador va a ser, ¿cierto?, un paso en el que podemos armar el computador, desarmar, separar los componentes entre sí y volver a tenerlos separados. Este proceso dice que es reversible, va hacia la formación, ensamblaje y luego se desarman y vuelven a ser sustrato. Pero desde que yo lo ensamblé hasta que lo termino, llego al producto final, hay una flecha en un solo sentido. Eso quiere decir que este paso es el condicionante de la velocidad. Imaginemos otro proceso un poco más
cercano a su realidad. Imaginemos que usted va a ir desde su casa, a salir, voy a poner una doble flecha, y va a ir hacia el almacén más cercano o al supermercado más cercano, pero para ello tiene que ir digamos que no está cerca su supermercado, tiene que ir al paradero de la micro. Camina de la casa a la micro y luego tiene que tomar una micro para llegar al supermercado y comprarse un rico chocolate que va a tomar en sus clases de bioquímica. Si observo, el paso de casa hacia el tomar la micro es un paso reversible. Funciona en ambos sentidos, es decir, que va a ser rápido porque puedo ir a tomar la micro o puedo devolverme a la casa a buscar la tarjeta VIP que se me quedó, puedo volver a tomar la micro. Todo ese proceso es rápido. Pero fíjense que cuando tomo la micro y me dirijo al supermercado, es un paso que va en un solo sentido. Es decir, que el paso condicionante de la velocidad es este, el que tiene la reacción que es irreversible. Eso va a significar que lo que condicione que yo me compre el chocolatito en el supermercado va a ser el que yo llegue allí. Y eso está definido por qué tanto avance la micro. Imagínense que hay un taco y no puede avanzar. Eso va a significar que me demoro en llegar al supermercado. Lo mismo acá. Puedo ensamblar bien las piezas, pero me demoro en tener el producto final. Eso es una constante de velocidad. Me está diciendo que desde que yo parto armando los productos, voy a depender de la concentración que tenga de productos ensamblados para generar un producto final. ¿Cuántos están correctamente ensamblados que puedan servir como producto final? Eso es lo que está condicionando esta velocidad. Así entonces, cuando vemos enzimas, observamos lo mismo. Si graficamos la velocidad de la reacción enzimática en función de la concentración de sustrato que está abajo, vamos a observar una curva como la descrita en la figura. La señorita Maud Menten, durante el siglo pasado, más o menos a estas alturas de siglo, casi hace 100 años atrás, estaba trabajando y observando distintas enzimas y vio que al medir la velocidad inicial de la reacción en función de la concentración de sustrato, al principio observaba una línea recta y luego esto se curvaba hasta alcanzar un máximo que se mantenía constante. Este máximo que ella extrapoló hacia el eje Y, ¿cierto? Es la velocidad máxima de la reacción, es decir, que es el máximo de velocidad que va a alcanzar la reacción de la enzima. Y aquí está indicado en este punto, en el eje Y. Esa es la velocidad máxima de la reacción catalizada por la enzima. Si yo divido la velocidad máxima por la mitad, es decir, que si me voy a un medio de velocidad máxima y extrapolo hacia el eje X, voy a obtener un valor de concentración. Eso es lo que estoy haciendo, bajando, 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 y obtengo un valor de concentración al que se le llamó Km, constante de Michaelis. Y ahí me va a decir usted, ¿de dónde salió Michaelis? Bueno, el profesor Leonor Michaelis era el tutor de esta chiquilla que estaba haciendo el doctorado de la Maud Menten. Y por eso se llama esta curva que descubrió la señorita Menten, la curva de Michaelis y Menten. Se nombra primero al tutor y después la alumna. Esta curva describe una hipérbola y esta hipérbola está dada por esta ecuación y dice, la velocidad de una reacción enzimática es igual a la velocidad máxima que alcance la reacción por la concentración de sustrato dividido por la Km, que es un medio de la velocidad máxima, más la concentración de sustrato. Aquí la tenemos. Cuando alcanzamos la constante de Michaelis, que sería el punto medio, el medio de la velocidad máxima, tenemos la mitad de moléculas de enzima unidas a sustrato. Veamos el ejemplo. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 moléculas de enzima en color lila. Y hay 1, 2, 3, 4, 5 moléculas de sustrato. Hay 5 moléculas que están unidas a enzima y 5 moléculas de enzima sin unir sustrato. Es decir, que estamos en el medio, en la mitad de la velocidad máxima. Eso es Km. Cuando
tenemos un medio de la velocidad máxima, hemos alcanzado el valor de km. ¿Y qué es la velocidad máxima? Es cuando todas las moléculas de enzima que yo tenía ahí en mi tubito de reacción están unidas al sustrato. Y aquí los tenemos, 10 moléculas de enzima unidas a 10 moléculas de sustrato. Pero ojo, hay un extra. Ese extra no es utilizado, por eso la velocidad se mantiene constante. Porque a pesar de que yo agregue y agregue sustrato, la velocidad no va a cambiar. ¿Por qué? Porque todas las moléculas de enzima están ocupadas trabajando con sustrato. No hay ninguna molécula libre y por lo tanto la velocidad ya no varía. Las enzimas entonces van a trabajar y lo van a hacer usando sustratos específicos para los cuales van a mostrar una cierta afinidad. Y esa afinidad de la enzima por el sustrato está indicada por la Km también. La exoquinasa de cerebro que vemos en la figura puede usar tres sustratos. Puede usar ATP con una Km de 0,4 milimolar, puede usar glucosa con una Km de 0,05 milimolar y puede usar fructosa con una Km de 1,5 milimolar. Si observamos, ¿cierto? Los tres sustratos muestran valores de Km distintos. La enzima exoquinasa va a ser más afín por aquel sustrato que tenga la Km más chiquitita. Y aquí viene mi pregunta. Sería como una pregunta de prueba. Está escrito en el chat. ¿Por cuál de esos sustratos la enzima exoquinasa es más afín? ¿Será por el ATP? ¿Será por la glucosa? ¿O será la fructosa? O D. Me faltan datos para responder. ¿Están seguros que es la B? ¿Seguros, seguros? Sí, es la B, es la más chiquitita. Muy bien, excelente. La exoquinasa de cerebro es más afín por la glucosa porque tiene la Km más chiquitita. ¿Se aprendió el ejercicio? Fácil, ¿cierto? Otra pregunta de prueba más a la mochila superada. Entonces, esa Km de las enzimas pueden ser entonces específicas para la enzima, pueden ser valores pequeños, pero el valor más pequeño es el que está indicando la mayor afinidad. ¿Qué será la K catalítica o número de recambio? Cuando observábamos ese proceso en que el sustrato, ¿cierto?, es unido a la enzima, se forma el complejo enzima-sustrato y luego se deriva la formación de productos, encontramos que hay un paso limitante de la velocidad. Ese paso limitante de velocidad estaba, ¿cierto?, descrito por una constante. Esa constante que está regulando ese proceso es la constante catalítica y es igual a dividir la velocidad máxima de esa reacción por la concentración de enzima total. Y se define el número de recambio de una enzima como el número de moléculas de sustrato que son convertidas en producto en una unidad de tiempo solo por una molécula de enzima, no más. Es decir, la cantidad de moléculas de sustrato que una molécula de enzima transforma en producto en un segundo o en un minuto o en el tiempo que se esté midiendo. Por ejemplo, la proteína REC-A, que es una ATPasa, toma 0,4 moléculas de ATP y las transforma en 0,4 moléculas de producto en un segundo. Como está en segundos a la menos 1, esa es la unidad de tiempo. Entonces, una molécula de proteína REC-A transforma 0,4 moléculas de ATP en un segundo. Comparémosla con otra proteína mucho más rápida. La catalasa toma 40 millones de moléculas de agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, H2O2, los transforma en 40 millones de moléculas de producto en un segundo. ¿Se fijan la diferencia entre la K catalítica de ambas? Una toma muy pocas moléculas, como la proteína REC-A,
y la otra toma 40 millones de moléculas. ¡Wow! Sí, Sergio, todas son más afines con la KM más pequeña, es decir que el sustrato que tenga la KM más pequeña es el sustrato que va a preferir la enzima. Yo tengo hoy una KM pequeñita para el chocolate. Soy muy afín al chocolate. La K catalítica, ya le doy la palabra a Mariela. La K catalítica es la velocidad de la reacción. ¿Cuántas moléculas de sustrato se transforman en producto en una unidad de tiempo solo usando una molécula de enzima? Por ejemplo, la catalasa utiliza 40 millones de moléculas de agua oxigenada y las transforma en 40 millones de moléculas de producto en un segundo. Esa es la K catalítica. Dígame, chiquilla. Levantó la mano. Dígame, tiene la palabra. Profe, Diga. ¿y qué era la constante catalítica? Es que como que Bueno, pasó muy rápido. es como la tercera vez que lo digo. Es la velocidad Es de lo mismo, reacción. es lo mismo Kcat que la constante catalítica. Y que yo pensé que K2 era distinto. Eso, nada, adiós. No se preocupe. Constante catalítica es esa K2 que veíamos en el ejemplo. ¿Lo recuerda? Y es equivalente a hablar de la K catalítica. ¿Por qué? Porque para estandarizar y para hablar de un mismo término, se dice que es la constante que está definiendo qué tan rápido ocurre la reacción química catalizada por la enzima. Por eso se cambió de K2 a K catalítica. Porque el proceso, por ejemplo, podría llegar a un proceso en que tengamos una K3, no una K2, o que sea una K4, pero en todos los casos es una constante de velocidad. Y para estandarizar se dice, pues bien, el proceso que es irreversible es el que tiene la constante catalítica. ¿Y qué es la constante catalítica? El número de recambio. Dicho en otras palabras, es cuando una molécula de enzima toma una cantidad de moléculas de sustrato y las transforma en producto en una unidad de tiempo. En este caso, es cuando una molécula de catalasa toma 40 millones de moléculas de peróxido de hidrógeno y los transforma en producto. ¿Se entiende ahora? Mariela, parece que era. Chiquilla, linda, ¿sí? Ya. Aquí lo tenemos. Una enzima, en este caso, tiene una K catalítica de 4 segundos a la -1. Toma 4 moléculas de sustrato, una molécula de enzima y los transforma en 4 moléculas de producto. ¿En qué tiempo? Un segundo. Esta otra enzima, una sola molécula, tiene una K catalítica de 12 segundos a la -1, es decir, que toma 12 moléculas de sustrato, las transforma en 12 moléculas de producto. ¿En qué tiempo? En un segundo. ¿Cuántas moléculas de enzima? 1. ¿Qué estoy definiendo? La K catalítica o número de recambio. ¿Ahora sí se entiende? ¿Sí? Genial. Genial. Otro término que sería bueno que veamos es la eficiencia catalítica. Aquí se mide en la eficiencia catalítica un cociente, es dividir el valor de constante catalítica que se determina experimentalmente dividido por el valor de Km. Dice que a valores de K catalítica sobre Km mayores es más eficiente la enzima. ¿Y qué valor tengo que buscar? Es decir, que yo tengo que llegar a 1 por 10 a la 8, elevado es ahí, elevado a la 8, hasta 1 por 10 elevado a la 9, molar a la -1, segundos a la -1, ese es el límite máximo que yo podría alcanzar en velocidad o en eficiencia catalítica. Ese es el rango más alto. Si yo encuentro una enzima que se acerque a un valor de 1 por 10 a la 8 molar a la -1, segundos a la -1, o si encuentro una mejor aún, una que tenga un valor de eficiencia catalítica de 1 por 10 a la 9
molar a la -1, segundos a la -1, entonces estoy hablando de una enzima muy, muy eficiente. Y aquí algo importante, si tengo dos enzimas que tienen K catalítica igual, no necesariamente son igual de eficientes porque tengo que dividir la K catalítica por Km para saber su eficiencia. Por aquí hay una tablita en la cual se muestra la eficiencia catalítica. Aquí está, K catalítica sobre Km. Está la enzima, está el sustrato, la K catalítica, el valor de Km y la eficiencia catalítica. ¿Cómo determinaron esto? Experimentalmente. Los científicos hacen este trabajo cuando caracterizan las enzimas. Por ejemplo, tomemos la anhidrasa carbónica con dos sustratos. El sustrato de arriba, ¿cierto? Es el CO2, que está utilizando la anhidrasa carbónica. Tiene una eficiencia catalítica de 8,3 por 10 a la 7. Y si la anhidrasa carbónica toma el bicarbonato, tiene una eficiencia de 1,5 por 10 a la 7. ¿Con cuál muestra mayor eficiencia catalítica? ¿Cuál estará más cerca de 1 por 10 a la 8 o 1 por 10 a la 9? ¿Será el CO2 o el bicarbonato? El CO2, muy bien, Mariela. Ese número es más grande porque estamos acercándonos hacia el lado positivo, es decir, que aquí, si tienen igual exponente, el número más grande es el que manda, es decir, que hay mayor eficiencia con el uso del CO2 por la anhidrasa carbónica. ¿Se entiende? Hablar de K catalítica es hablar de la velocidad de la reacción, el número de recambio. Hablar de K catalítica sobre Km es hablar de la eficiencia de la reacción. ¿Qué tanto puede ocurrir? ¿Con qué probabilidad? Es decir, que la anhidrasa carbónica es muy eficiente cuando trabaja con CO2, pero no es tan eficiente cuando trabaja con bicarbonato. ¿Se entiende entonces? Y en el caso de la fumarasa, ¿por qué sustrato muestra mayor eficiencia catalítica la fumarasa? ¿Me lo podrían decir? 1,6 por 10 a la 8 para fumarato y 3,6 por 10 a la 7 para malato. Muy bien, Mariela, excelente. Por fumarato, porque ese número es más grande. Fíjense que el exponente es 10 a la 8, es decir, que este es el número más grande. ¿Sí? Excelente, Franco. Así entonces, van a existir reacciones en las cuales vamos a tener, ¿cierto?, una determinada velocidad de reacción dada por la K catalítica que van a hacer que un trabajo enzimático se lleve a cabo muy rápido. Si no está la enzima, eso se demoraría mucho. Por ejemplo, la enzima 1, que tiene esta catalítica de 50 segundos a la -1, puede llevar a cabo la reacción, ¿cierto? La transformación de 50 moléculas de sustrato a 50 moléculas de producto en un segundo, mientras que si no hay enzima se demora 24 horas. Aquí, ojo, horas está mal escrito. Horas se abrevia como H según el sistema internacional. Ya me quedó un error ahí. En la reacción 2, el paso de C a D también tiene una K catalítica de 50 segundos a la -1, es decir, que la enzima 2 toma 50 moléculas de C y las transforma en 50 moléculas de D. Si no estuviera presente, la reacción demora 2 años. Muy lento, es decir, que la enzima está acelerando la velocidad de la reacción. Pero para determinar estos valores de Km y de máxima que nosotros veíamos en la curva de Michaelis, ¿cierto? Como una curva de forma hiperbólica, si los tratáramos de determinar experimentalmente, tendríamos que hacer una aproximación visual, ¿cierto? Para establecer la asíntota, que sería la V máxima, y para establecer el valor de Km. Lo correcto, en este caso de situaciones en que tenemos curvas, es linealizar. ¿Y cómo se linealiza? Para linealizar, vamos a graficar, en este caso, 1 sobre B0, que es el valor del eje Y, en función de 1 sobre la concentración de sustrato, que es lo que tenemos en el eje X. Y así vamos a obtener una pendiente que tiene un valor de Km sobre B máxima. Esta sería la pendiente M. Y vamos a tener un intercepto
B, que es 1 sobre B máxima. Es decir, que obtenemos una gráfica ahora en la cual vamos a graficar 1 sobre B0 y vamos a tener una línea recta. No, si esto no tiene ninguna ciencia, mire. Lo que le estoy diciendo es que esa curva que usted veía la puedo transformar en una recta. Maravilloso. Y lo único que tiene que recordar usted aquí, primero, que estamos graficando 1 sobre B0 en función de 1 sobre la contracción de sustrato. Obtengo una línea recta, que es la gráfica de Lineweaver-Berg, y voy a reconocer dos puntos dentro de esta gráfica. Primero, la pendiente. Tranquilos. La pendiente, M, ¿cuánto vale? Km sobre B máxima. Es decir, que podría determinar la Km a partir de la pendiente. ¿Y cómo determino la B máxima? Por el intercepto en el eje Y. Ese punto que está ahí es el intercepto y esa recta me dice que es 1 sobre B máxima. ¿Difícil? ¿Esto lo encuentran difícil? Solo estamos linealizando. ¿Por qué? Porque si Celeste, Franco, Valentina y Maite queremos, y yo, determinar la KM de la exoquinasa, y imaginemos que Franco está en los Emiratos Árabes, Maite está en China, Celeste en Francia, Valentina en Estados Unidos y la profe en Chile, todos lo hacemos al unísono, y si estuviéramos determinándolo con la gráfica de Michaelis-Menten, todos tenemos valores distintos, porque estamos viendo la gráfica y sacando una extracción a mano. Pero si usamos la gráfica de los dobles recíprocos de Lineweaver-Berg, vamos a obtener el valor real exacto. ¿Por qué? Porque estamos llevando a cabo una operación de linealización en la cual determinamos de la pendiente el valor de km dividido por la máxima y de ese intercepto el valor de 1 sobre b máxima. El resto es despejar una ecuación. ¿Lo va a hacer usted en la prueba? No. Solo quiero que sepa que se puede linealizar la ecuación de Michaelis y Menten con la gráfica de los dobles. ¿Qué significa eso? Graficar 1 sobre B0 en función de 1 sobre concentración de sustrato. ¿Eso fue difícil? No, no tiene que... No, no sale. Ven que es sencillo, si solo tengo que entender de esto. La profe me mostró la curva de Michaelis-Menten. Perfecto. Se sacaba B máxima del máximo de la velocidad y km de un medio de la B máxima. Ah, ya, pero ¿tengo que hacerlo en la prueba? No, en la prueba usted no va a hacer cálculos. ¿En qué momento? No tiene tiempo de hacer eso. Tiene que entender que para graficar esto, en la vida cotidiana, cuando usted ve, ¿cierto?, la afinidad del ibuprofeno para calmar el dolor de su paciente, no hizo la curva de Michaelis, lo que hizo fue esto, la gráfica de los dobles recíprocos, la de Lineweaver-Berg, y graficó 1 sobre B0 en función de 1 sobre la concentración de sustrato. ¿Y qué determinó? La Km y la B máxima a partir de la curva. ¿De dónde sacó la B máxima? Del intercepto. ¿De dónde sacó la Km? De la pendiente. ¿Comprendido eso? ¿Pasó el estrés? ¿Sí? Ok, chicos. Bien. Recordar entonces, obtenemos valores más precisos de la Km y de la B máxima, haciendo ¿qué? La gráfica de los dobles recíprocos de Lineweaver-Berg. Lineweaver es un científico y Berg otro científico que en los años 50 del siglo pasado establecieron esta ecuación. ¿Para qué nos sirve esta ecuación? Para algo muy útil dentro de cinética, analizar mecanismos y tipos de inhibición, que es lo que vamos a continuar viendo mañana. ¿Sí? ¿Por qué? Voy a adelantar un poco para ver si está por aquí en las diapositivas, porque voy a utilizar medicamentos con mis pacientes y quiero saber que estos medicamentos están realmente trabajando bien. No nos sale aquí. Se las voy a mostrar mañana. Hay medicamentos como el ibuprofeno, el paracetamol, que van a ser utilizados por su paciente para aliviar el dolor. ¿Pero por qué alivian el dolor? ¿Porque es magia? No, porque hubo un científico que estudió los receptores del dolor y observó que la molécula de ibuprofeno, ¿cierto?, era un inhibidor de la reacción que genera, ¿cierto?, este
desencadenante de la fiebre y del dolor, y que si lo inhibo, el organismo no lo siente. Ah, maravilloso, ¿cierto? O que si tengo un paciente que viene de la cárcel, lo traen casi en coma porque consumió metanol. Se le ocurrió destilar las manzanas que le llevaron de postre, las destiló y las transformó en metanol porque está alcoholizado completamente este individuo. Tiene su cuerpo intoxicado con metanol y me lo traen grave. ¿Qué hago con este individuo? El médico me dijo que le conectara etanol a la vena. ¿Está loco? ¿Cómo se le ocurre? No, lo que está haciendo es una inhibición competitiva. ¿Y cómo la entiendo? Como una reacción en la cual una molécula que es parecida al sustrato va a estar en mayor concentración, desplaza el sustrato e impide que siga ocurriendo esa reacción. En el caso de la intoxicación con metanol, el etanol se une a la enzima, lo vamos a ver mañana, e impide que se generen los compuestos tóxicos que genera el metanol, que destruirían el cerebro de mi paciente y le causarían la muerte. ¿Va a tener síntomas de borrachera? Sí, claro que sí, pero una resaca es menos dañina a tener cierto daño cerebral o la muerte. Bien, chicos, les invito a repasar este capítulo que ya estamos, si no me equivoco, en el capítulo 6 del libro guía, que es el de enzimas. Lean la clase de hoy, repasen los conceptos que hemos aprendido. Mañana terminamos con lo que es inhibición enzimática y seguimos con bioenergética y terminaríamos con los temas para la prueba. ¿De acuerdo? El día 11 me parece que está fijado. Sí, 11 de septiembre. A las 8:30 de la mañana. Misma hora, mismo canal. ¿Ya? Se va a levantar tempranito y la va a hacer. Y yo voy a estar en la sala de la clase esperando por si tenga alguien preguntas o si necesite ánimo y que le griten hip hip hurra. Aquí voy a estar. Sí, pero usted es estudiante, ¿cierto? Y cuando trabaje no va a existir temprano, va a tener turnos. Que mañana seguimos con enzimas, eso dije, chiquillos.